Ahora sí. Hola. Hola. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo llegaron? Buenas tardes. Bien, genial, profe. Buenas tardes. Bien. ¿Bien? ¿No les costó llegar? Todo funcionó bien hoy. Sí. Todo, profe. Bien. Bueno, qué bueno que pudimos empezar. Estoy admitiendo algunos que todavía no llegaron, pero no se hagan problema. Sí, obviamente traten de estar, pero si llegan tarde, tenemos una pequeña solución o ayuda guardada, que ustedes acá están viendo parte de lo que sería el estudio del canal de YouTube. Todos los que tenemos una cuenta Gmail tenemos un canal de YouTube, lo usemos o no. Y aunque no subamos video, hay algo que es para mí, muy útil para los estudiantes, que es hacer listas de reproducción con temas. ¿Por qué? Porque entonces podés estar haciendo otra cosa y vas escuchando. Podés estar en diferentes situaciones y vas trabajando los temas. Ahí estoy admitiendo más personas. Que esto sería como cuando uno dice, esperen que voy a abrir la puerta. Ahí ya entraron. Y como les decía, ustedes acá tienen las listas de reproducción, tienen la de primero C, la de segundo B, la de segundo A. Entonces, a mí me resulta muy fácil este sistema, porque si me olvido de algo, directamente uno dice, tal año, ustedes son el B. Bueno, primero B, Arte y Educación, y SF 52. Eso no te lo vas a olvidar, aunque te olvides la clave, ahí está. Después, con los chicos del primero C trabajamos mucho, porque ellos sí estuvieron desde el curso de ingreso. Entonces fíjense que pongo de qué se trata la materia, y cuando ustedes tienen que hacer un trabajo, imagínense que pasa un mes, se perdieron una clase, ¿sí? Y las otras 3 las vieron, no tienen que ver toda la lista, van directo a la que les falta. Entonces, acá ustedes hicieron el trabajo de puntos y líneas. Bien, los chicos del C lo continuaron de una manera, porque en el medio tuvimos el taller de ESI, y entonces empezamos a encontrar cuerpos en las figuras. Pero yo no voy a seguir paso a paso, uno a uno, lo que hicimos con los chicos del C, porque ustedes no son el C, son el B. Y cada grupo es distinto, y cada momento es distinto. Entonces, nosotros, ¿qué tuvimos hace poco? Algo que fue movilizador y que fue interesante y que fue de todos los cursos. El taín, profe. El taín, profe. El taín. Entonces, con ustedes, en vez de estar trabajando sobre ESI, que también lo vamos a trabajar transversalmente en el año, porque veo que hay varones y mujeres. Así que sigo admitiendo gente, pero les cuento esto. Nosotros vamos a trabajar esta experiencia de dibujar con puntos y líneas de una manera distinta que los chicos del C. ¿Por qué? Porque con los del C, como ya les decía, incorporamos figuras, formas, cuerpos. Y con ustedes vamos a incorporar o palabras, o signos, o emojis. Pero vamos a hacer otra cuestión distinta, que es compartirlos entre todos. Como todavía no estoy pudiendo usar bien el campus, porque no me habilitaron todas las funciones, vamos a usar el grupo de WhatsApp para compartir las imágenes, ¿sí? Entonces, van a tener todo el día de mañana y hasta el lunes de la semana que viene para cargar la imagen que ustedes hicieron con el dictado de formas. Calculo que casi todos lo hicieron, ¿es verdad? ¿Calculo bien? ¿La tienen para mostrar? ¿Se animan a mostrarla? Sí, profe. Bien, entonces, a ver, yo le puse el Zoom para que el que habla automáticamente quede grabado. Así que acercan a la cámara la imagen y hablan.
Y así nos vamos conociendo, porque entre ustedes se conocen, pero yo no los conozco, y los quiero conocer. ¿Se animan? A ver, ¿quién se anima a mostrar? Todos en silencio. ¿Nadie se anima a mostrar? Ahí, Martina, acercá, tenés que desmutearte y habla. ¿Ahí se me escucha? ¿Se te escucha? Sí, ahí. Ahí está. Bien. Es bastante grande. Muy bien. Después después le sacamos una foto. Pero la idea es que compartamos. ¿Quién más se anima a mostrar? ¿Lo muestro, profe? A ver, sí, dale. Bien. Muy bien. ¿Quién más? Fíjense que cada uno imaginó algo distinto a partir de las mismas formas. ¿Nadie más se anima a mostrar? Acá, Vanina. Ahí estoy mostrando, pero no se ve bien. Les cuento un secreto de Zoom. Para que salga la imagen, para que todos puedan, para que se vea mejor la imagen en el video, tienen que hablar. Está. ¿Quién más se anima? Bueno, Adriana la Gómez. mía es muy triste, pobre, es una estrella. Y ahí está. ¿Por qué decís que es triste? Muy bien. Porque le tendría que dar un poco de contraste. ¿Y quién te Bien, ¿con qué herramientas le vas a dar contraste? Con sombras, puedo utilizar líneas transversales o algo que haga contraste. Exactamente, acordate que si querés dar sombras tenés que usar puntos o líneas. Lo que no podés hacer en este ejercicio es pintar, porque la gracia era trabajar solamente con puntos y líneas, ¿sí? ¿Te vas a acordar de eso? Sí, muchas gracias. Bien, Profe, ahora. quería preguntarle algo. Yo usé Sí. diferentes tonos de negro para seguir la consigna, pero que tenga como detalles. ¿Está bien eso o está mal? Vos hiciste, si no me equivoco, lo que técnicamente se llama valor de línea, que hiciste líneas más gruesas y más finas. Está perfecto. Y eso la idea era mostrarlo para que todos los que les parezca que puede quedar bien en su dibujo, también lo usen. Y la idea es que saquen la mejor foto que puedan en el celular, por eso digo, tienen hasta el lunes para que sea de día, para que puedan sacarlo con buena luz. Yo les voy a mostrar cómo les saco los bordes para que quede más prolijo, y vamos a tener, ¿sí? Y vamos a ver todo. Yo se los voy a devolver, todas esas imágenes que ustedes tienen hasta el lunes para subir al WhatsApp, yo se las voy a devolver armados, como una muestra virtual. ¿Les parece? ¿Quieren verlos todos juntos o no quieren verlos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si creen, por ejemplo, el de la estrella es un lindo dibujo, pero ¿qué pasa? Está muy sola la estrella. Y nosotros habíamos visto que podíamos hacer algo adelante, algo atrás. Entonces, de lo que van viendo, que van cargando los otros en el grupo de WhatsApp, dicen, pero qué buena idea hacer esto con puntos. O qué interesante si hago la línea más gruesa. Y esto sería casi como cuando uno está en un aula, taller, que uno mira lo que hace el que está al lado, y no es que se copia. Si el que está al lado está haciendo algo que está quedando bien, uno lo que está haciendo es, qué buena idea, voy a aprender del que está al lado mío. Entonces, como no estamos en una mesa de trabajo, vamos a aprender a través del chat, del WhatsApp. Bueno, vemos, a ver, este dibujo me gustó, a ver, ¿cómo lo habrá hecho? Lo abro, miro, incluso le pregunto al que lo hizo, che, ¿cómo hiciste esto? ¿Con lapicera, con lápiz? ¿Te costó mucho? No, lo hice rápido, lo que pasa es que tenés que, cuando querés hacer las líneas gruesas tenés que usar un marcador, ¿sí? Vamos a aprovechar el chat para eso, y para ver lo que hacen los demás, y de ver también aprendemos. Ese sería nuestro primer trabajo, como para decir, manejamos los elementos básicos. Y con esos mismos elementos básicos podríamos estar haciendo más adelante nuestra videopoesía.
Pero tal vez no quieran trabajar solo con los elementos básicos, tal vez quieran trabajar con otros elementos. ¿Ya tienen curiosidad o ganas de decir, quiero hacer mi video poesía, quiero que se note esto? ¿Algún grupo tiene esa idea que dice, yo quiero que se note esto? Ustedes digan Lo lo que que pasa es piensan. que todavía no tenemos bien en claro cuál va a ser la poesía, entonces como que no podemos encaminar ninguna idea todavía. Bueno, no saben qué poesía va a ser, así que están abiertos. Pero, por ejemplo, cuando dijeron, no me gusta que sea triste, ya tienen una sensación que quieren transmitir, no quieren que transmita tristeza. Sí, el otro día estuvieron mostrando algunos y a mí me gustó uno que tenía imágenes abstractas y es parecida a mi dibujo, también es como medio, o sea, tiene cosas muy sueltas. Bien. ¿Tenés el dibujo ahí a mano? Que no me lo acuerdo ahora. Sí, ahí lo muestro. A ver. ¿Se ve? Ahí lo veo. Miren, acá fíjense, este es distinto a otros, primero porque lo hiciste en cuadrado, muy bien. Sí. Segundo porque trabajaste todo el fondo sin que todo el fondo esté pintado, o sea, trabajaste todo el fondo a través de dejar el blanco y que haya mucho contraste con el negro, ¿sí? Eso lo... Usé diferentes materiales igual también, marcador y lápiz usé. Ah, perfecto, estabas en el blanco y negro, marcador y lápiz, muy bien. Bien. Toqué algo sin querer, ahora no sé qué me va a pasar con cancel, porque quise hacer una cosa, hice otra. Bien, y dejo entrar a alguien más. Estas cosas pasan en el aula, ¿no? Que en el aula cotidiana, acá en el aula virtual también. Entonces, les voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿sí? Y les voy a compartir casi digamos, una pregunta. ¿Qué es lo que estoy preguntando acá? ¿Qué es la danza? ¿Qué es la danza? ¿Y quién puede decir qué es la danza para ustedes? Ja. El arte de... Una expresión corporal. Bien, estábamos hablando del dibujo y ahora pasamos a la danza. ¿Por qué será? ¿Qué tenemos en común en el dibujo con la danza? Son dos Movimiento. Forma de artísticas. expresar. Que es arte. Movimiento de líneas, sentimiento. La expresión. ¿Qué es arte? ¿Qué es movimiento? ¿Qué son líneas y sentimientos? Todas las respuestas acertadísimas, ¿sí? Hay un profesor que escribió un libro hace mucho, mucho tiempo que se llama Punto y línea sobre el plano, que decía, cuando hacemos una línea, nos estamos moviendo en el espacio, ¿sí? Como los bailarines. Y cuando hacemos un punto, ¿sí? Es el sonido, ¿sí? Puede ser el sonido de un tambor, puede ser el sonido de una pisada, y puede ser el silencio. El punto representa el silencio en una oración. Y eso lo dice Kandinsky en Punto y línea sobre el plano. Lo dijo hace más de 100 años, pero sigue vigente. La danza, ustedes lo dijeron, tiene en común con el dibujo, ¿sí? que es movimiento, que es línea, que se desarrolla en el espacio. Y acá yo les seleccioné una imagen. ¿Qué es la imagen que están viendo? Una ronda. Una ronda. Danzando, no sé. ¿Cómo? Bailando parece que están. Son mujeres desnudas bailando. Bueno, Sí, todas las respuestas que dan son correctas. ¿Qué más puede ser esta imagen? Una expresión. Una Una expresión. expresión de unión. Sí. O una unión entre personas. Sí, La alegría que sienten para moverse. bien. Pero si habláramos técnicamente, como estuvimos hablando hace un ratito, de cómo se construye la imagen a través de las líneas, ¿qué es esto? yo veo un útero, no sé si estoy loca. ¿Cómo?
Que con la Una forma coreografía. que hacen, yo veo la forma de un útero con las mujeres, que es una forma de verlo. Sí, también, porque claramente son mujeres, pero ¿esto qué es? ¿Una pintura, un dibujo, una foto? Una superposición de contrastes. Fotomontaje, profe. Una superposición, sí. ¿Una superposición de qué? De dos imágenes, de un fondo. De imágenes. Y un dibujo que parecía De una cuerpos. mano. De un Una fondo. Imágenes, colores. Sí. ¿Y Fondo esto con es un cuadro? Formas también. Ujú. ¿Es un cuadro esto? Podría ser. Podría ser. ¿Saben que alguna vez fue un cuadro? Ahora, lo que yo fotografié, ¿sí? Porque ahora es parte de un PowerPoint, es parte de un Zoom, es parte de una imagen, y va a ser parte de un video de YouTube. Lo que yo fotografié es una calcomanía de 5x5. Que a su vez para mí fue un regalo, porque me lo regaló una persona que sabe que me gusta el arte, ¿no? Y esta calcomanía de 5x5 representa, por eso pregunto, ¿qué es? ¿Un dibujo, una foto? También lo podemos llamar una recreación, ¿sí? O una cita, ¿por qué? Porque esta imagen de la danza es una imagen muy famosa, capaz que alguno la conoce. Si buscan la danza en internet, rápido les sale el autor de la imagen que da origen a esta calcomanía. Y acá la vemos editada también con el celular, ¿sí? Estas líneas que tiene rosas, ¿las ven las líneas rosas? Eso está editado. ¿Y saben con qué parte del celular está editado? No. Con el WhatsApp. ¿Vieron que el WhatsApp, cuando ustedes envían una foto, le pueden recortar los bordes? ¿Lo usaron alguna vez? Sí. Bien, ustedes pueden recortar los bordes. Ah, Sí. Pueden agregar letras. profe, Henry Matisse es el artista. Muy bien. Sí, ya sabes, digo, sí. ¿Te acordaste o lo encontraste? No, yo tengo mi hermana hizo danza siempre y después hizo un trabajo práctico en el Yuna. Ella hacía todo lo que era expresión corporal y para coreógrafa. Y yo digo, esa imagen en algún lado la vi y digo, ella lo usó de carátula, pero no sé de dónde lo sacó. Entonces le pregunté y me dijo, Ana, esa imagen es de danza y de este artista tan conocido. Mirá vos, de ahí era. Entonces le tenemos que decir gracias a tu hermana que participó en nuestra clase. Exacto. Y con este desafío seguíamos. La obra se llama La Danza, y yo se lo sabía. Fíjense que la inmediatez de la información hace que cuando trabajé esta imagen, en otra oportunidad con otro grupo, les puse la medida para orientarla. En 2 segundos lo sacaron. Entonces, el autor sería Henry Matisse, el que dio origen a esta danza, pero se me ocurrió otra pregunta, que es, ¿cuántas danzas conocemos? Un montón. Un montón, exactamente. Por lo cual, ¿cuántas imágenes de danzas vamos a conocer? Millones. Y sí, todas las que vayamos generando. Sobre todo, con la rapidez que tenemos de comunicación y de encontrar imágenes, ¿sí? Porque aunque no tengamos un dispositivo, ya nos estuvimos acostumbrando a esta vorágine de imágenes, y entonces rápido nos vienen imágenes a la cabeza, y rápido pedimos imágenes. Entonces, esta sería nuestra consigna para el próximo encuentro. Los invito a recrear sus propias imágenes del taller, del dictado de formas. Pueden ser las propias o las de otro de primero B, o sea, propias del grupo, ya no propias de ustedes, ¿sí? Cuando ponen la imagen en el chat de primero B,
automáticamente le están dando permiso a otros para que recreen la idea original de ustedes y le den otra forma. Pero, ¿qué pasó? Ya no estamos a principio de año que hacemos esta experiencia primera, sino que estamos después de un tie-in. Y después de un tie-in, ¿qué hacía? ¿Cuál fue? ¿Qué palabras les quedaron? ¿Qué signos les quedaron del tie-in? A mí me quedaron las palabras de las culturas. A ver, no escuché. A mí me quedaron las palabras de cultura dicotómica, me quedó. Bien, cultura dicotómica, ¿qué más? Reflexión, intercambio. Sí, ¿qué más? ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Cómo es la ciudad? ¿O qué les quedó de la ciudad? Inclusión, Expresiva, conciencia. sumamente expresiva. Bien, Era una ciudad educadora, sí, escucho. ¿Qué más? A mí Entonces, me quedaron muchas, al poner muchas fotos de todos, es como el arte en general. Para mí es la diversidad, profe. diversidad, por supuesto, mucha diversidad, sí. Con lo cual, hasta el lunes van a cargar en el chat las imágenes que teníamos que hacer de punto línea, ¿sí? Con el dictado de forma. A partir del lunes vamos a hacer un corte. Ustedes lo pueden empezar a hacer aparte si quieren, pero vamos a hacer un corte y ya no van a cargar en el chat las imágenes primeras, que simplemente era jugar con puntos y líneas, sino que van a empezar a recrear con las herramientas del celular y van a incorporar signos. Pueden incorporar, si quieren imprimir la imagen y seguirla trabajando, lo pueden hacer. Si quieren seguir trabajando sobre la propia imagen, también lo pueden hacer. Pero en algún momento van a tener que hacer un toque con el celular, ¿sí? Con esta herramienta que nos está comunicando. Entonces, con el celular ustedes van a tener que elegir o decidir, ¿sí? Con el editor del celular, si le ponen una palabra o dos. No es que tiene que ser un texto, una historia, un emoji, ¿sí? Una sombra, una luz, o muchas luces y sombras. Ustedes van a decidir en función de lo que ustedes quieran. ¿Cuál va a ser nuestro tema en esta oportunidad? Ya no van a ser los cuerpos, sino qué sensaciones, qué recuerdos, qué palabras, qué signos les quedaron de Ciudad Educadora. Yo misma, cuando quise hacer este Power, ¿por qué puse ese gatito? Que justo también pasó un gatito por acá, por una digamos, de las sillas, de las mesas de trabajo que tenemos. Porque el gatito es como que espía. Y también es como ese gatito un símbolo de la ciudad y un símbolo de los stickers que tanto nos enviamos. Entonces yo dije, yo también juego con los símbolos de los stickers. No porque no pueda dibujar un gato, sino porque juego con el símbolo y juego con lo que está circulando. Porque a quién no lo alegra cuando recibe un beso, un corazón de alguien que quiere a través de un mensaje. ¿Les pasa eso a ustedes que cuando alguien que quiere les envía un mensaje con un sticker lindo, a ustedes les sale una sonrisa? Automáticamente. Entonces, ese símbolo, esa comunicación es muy válida. Por supuesto que tenemos que seguir profundizando y no quedarnos en el sticker, porque nos sale la sonrisa porque sabemos que atrás del sticker hay una persona que nos quiere. Pero sirvió como mensaje. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes retomen, ¿sí? En este segundo trabajo. De lo que hicieron solos con puntos y líneas, bueno, lo recrean. ¿Con qué? Con los símbolos, con lo que nos quedó en el aire de Ciudad Educadora, ¿sí?
¿Se animan a hacerlo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo pueden hacer con familia también, porque todos pueden opinar. Ya ven que ayuda. Bien. ¿Dudas? Entonces, O sea, sí. perdón, ¿no? Nos quedaría Sí, sí. un solo trabajo retocado con estos símbolos que nos quedó de la representación de la ciudad educadora. ¿O son 2 trabajos? En realidad les van a quedar 2 trabajos. El primero les puede quedar en foto, pero queda. Perfecto. Es el corte que hacemos al lunes de la semana que viene. El segundo es el retocado. Ah, perfecto. Que yo Gracias. diría retocado o recreado, porque ustedes le ponen una nueva impronta. Porque retocado tal vez es para mejorarlo, pero en realidad cuando ustedes lo recrean, crean algo nuevo. Y ustedes ya, algunos lo hicieron hace un mes, hace una semana, y ustedes hicieron la consigna que se pidió. Ustedes lo hicieron bien. Pero ahora lo tienen que recrear. ¿Cómo, Adriana? ¿El susurrador no entraba? Eso les cuento. Yo como sabía que iba a ser su profesora y que era una cuestión administrativa, que me dijeran podés empezar a trabajar, yo les fui enviando material. Todo el material que les fui enviando es para el desarrollo de todo el año. El susurrador es para poder susurrar poemas en el Festival de Poesía. ¿A quién? A quien tengan cerca. Así que todo lo que fueron haciendo, que yo les decía que era voluntario, porque todavía no estaba nombrada oficialmente como profesora de ustedes, no es que lo perdieron, no es que lo hicieron de gusto, sino que forma parte del desarrollo del año. Era material que tenía preparado para compartirles a lo largo del año. Los que ya lo hicieron van a tener después más, digamos, el trabajo más liviano, ya saben de qué se trata. Y los que no lo hicieron lo hacen después, no hay problema. Pregunta, ¿el susurrador solamente era con pintura y cosas? ¿Se puede poner lentejuelas y esas cosas? Todo lo que quieras, todo lo que quieras. Yo mostré algunos ejemplos, pero el susurrador, todo lo que quieras, por supuesto. Técnica mixta, sí. Ok. Bien. ¿Dudas? Bueno, entonces nos saludamos, nos vemos en la próxima y no se olviden que si están perdidos, buscan por el nombre de la materia y el año y encuentran el video. Así que bueno, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Un gusto conocerlos. Gracias. Chau, Igualmente. chau. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Chao. Chao.